se puede quitar? Buenos días. ¿Se oye bien? Sí, bueno, pues nada, una alegría para mí y para nosotros también poder estar esta mañana con vosotros, ver caras conocidas, siempre una alegría y también ver caras no conocidas, es buena señal, ¿no? ¿Verdad? Esta mañana me gustaría empezar con una pregunta para todos nosotros, para despertar un poquillo la mente, ¿no? Y la pregunta es, ¿con qué imágenes se compara en el Nuevo Testamento a la Iglesia? Y ahí podemos pensar en diferentes respuestas. ¿Con qué imágenes se compara la Iglesia en el Nuevo Testamento? La Iglesia es como... A ver, la esposa, ¿vale? Esa no la había pensado yo. Mira que he puesto aquí una lista. Muy bien. ¿Cuál más? La Iglesia es un cuerpo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Con qué se compara? Un cuerpo, la esposa, a ver. Un rebaño. ¿Quién ha dicho un rebaño? Por aquí al final. Muy bien. Más. Un templo. Muy bien. Un edificio. Un templo. ¿Alguna más? Una muy familiar. La familia. La familia, ¿no? Y quizá voy a pedir a Miguel Ángel si él puede poner ahora el... Quizás no es tan habitual, al menos en nuestro contexto, y quizás no es tan explícita en el Nuevo Testamento, pero también podríamos pensar en la imagen de la barca, ¿no? Como la imagen de la Iglesia, ¿no? De hecho, en los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia mencionan, ¿no? Ponen ese ejemplo, ¿no? De la barca como la Iglesia, o se usa también en la iconografía de los primeros años de la Iglesia, ¿no? Esto es un grafito que no se ve muy bien, ahora os mostraré la representación, ¿no? Es un grafito que se llama Navícula Petri, que se encuentra en el anfiteatro de Cagliari, en la isla de Cerdeña, y es del siglo IV después de Cristo, ¿no? Ahí no se ve bien, pero ahí podríais ver de alguna forma representado, pues, bueno, lo que sería Jesús o un navegante y la barca con las redes también, ¿no? Esta otra imagen es un detalle del resto de un sarcófago que se halla en Spoleto, en el centro de Italia, donde Cristo va al timón de la barca y son los evangelistas, en este caso, los que van remando, ¿no? van haciendo el trabajo, ¿no? Pues en esta mañana me gustaría que pudiéramos meditar en un pasaje que yo creo que es conocido para la mayoría de nosotros. Se encuentra en Mateo, si queréis leerlo junto conmigo. Está en el capítulo 14 de Mateo y versículos 22 al 33. Y mientras lo leemos todos juntos, me gustaría que pudiéramos prestar atención o averiguar, a ver quién lo averigua, dos palabras que se repiten en este texto. Y cada una se repite exactamente las mismas veces, 5 veces. Hay una palabra que se repite 5 veces y otra que se repite 5 veces también. Vamos a leerlo. Está en Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Seguro que lo hemos escuchado, seguro que hemos escuchado predicaciones, ¿no?, de este pasaje. ¿Cuáles son esas dos palabras? A ver, ¿quién se anima? Una es la barca, ¿verdad? Muy bien, 5 veces aparece exactamente la barca. ¿Y la otra palabra? Jesús, me ha parecido escuchar por ahí muy bien. Jesús y la barca y Jesús. No sé si va a salir, sí. Aquí lo tengo para que veáis que no, que los que sabemos contar, de momento sabemos contar, ¿no? Había uno que decía que hay 3 tipos de personas, ¿no? Los que saben contar y los que no, ¿no? Bueno, pues nosotros no, no somos de eso. Bueno, pues en el Evangelio de Mateo, la Iglesia es el pueblo que se congrega alrededor de Jesús. Y partiendo de esa premisa, ¿no?, de contemplar la barca con los discípulos como la Iglesia, esa comunidad, ¿no?, me gustaría que pudiéramos estar meditando esta mañana en 3 elementos, 3 aspectos que yo espero que pueda ser de ánimo o de desafío también para nosotros, ¿no? El primero igual puede ser bastante obvio para los que al leer el pasaje, ¿no? Y es que la imagen de la barca nos habla de una iglesia en movimiento. Y más allá de una iglesia en movimiento, nos habla de una iglesia en misión, como vamos a ver a continuación, ¿no? Quizá si lo comparamos con otras metáforas más estáticas, ¿no?, que habéis mencionado, como por ejemplo un edificio, ¿no?, que es más estático, pues la barca nos presenta esa idea de algo dinámico, algo que está en movimiento, ¿no? Al contrario de lo que hoy sucede, en la época de Jesús, en el siglo I, pues no había muchos medios de transporte, ¿no? Y tenemos, de hecho, la imagen del grupo de discípulos caminando, ¿no?, por aquellos caminos polvorientos, siguiendo a su maestro, ¿no?, por los caminos de Palestina, pero no yendo en carruaje, no yendo en un carromato con él, sino caminando, ¿no? Sin embargo, sí era habitual para ellos, y más siendo pescadores, la mayoría de ellos, pues cruzar el conocido como lago Mar de Galilea para desplazarse de un sitio a otro juntos, ¿no? En los evangelios, de hecho, durante los 3 años de ministerio de Jesús, vemos a Jesús siempre en movimiento, siempre en misión. Es recurrente, ¿no?, la frase que dice, ¿no?, que Jesús recorría todas las aldeas, ¿no?, de Judea, de Galilea. ¿Para qué? Para predicar, para evangelizar, para sanar a la gente, para anunciar la llegada del reino. En esta ocasión, sin embargo, Jesús ordena a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, a la otra ribera del lago, posiblemente hacia la ciudad de Capernaum. Y lo que sucede justo antes de este episodio es que los discípulos acababan de participar en la alimentación de una gran multitud, de hasta 5.000 varones, sin contar, y luego habría que contar a las mujeres y a los niños, ¿no? Y al llegar a la otra orilla, en ese trayecto, le esperaría otra multitud esperando ser sanadas por el Señor. Una vez que Jesús envía a los discípulos en la barca y despide a la multitud, ¿qué es lo que hizo Jesús? Lo hemos leído. ¿Qué hace Jesús? Él subió al monte a orar, él solo. Probablemente a orar y probablemente también, porque se relata justo antes el martirio, ¿no?, de Juan el Bautista, ¿no? Cuando Herodes mata a Juan el Bautista era el primo de Jesús. Y probablemente Jesús
no había tenido oportunidad ese día de llorar la muerte de Juan el Bautista, de su primo. Y vemos aquí un elemento de la humanidad de Jesús, de la necesidad de Jesús también de pasar por el duelo, de pasar por esos momentos, de experimentar también el dolor. Pero más allá de eso, también Jesús seguramente está anticipando su pasión. A Juan el Bautista lo matan por su convicción en cuanto a la verdad, y Jesús sabe que también va a ser asesinado en Jerusalén. De hecho, estamos a pocas horas de que Jesús, junto con los discípulos, inicie un viaje que le va a llevar desde el norte de la tierra de Palestina, de Cesarea de Filipos, hasta Jerusalén, donde enfrentaría su semana de pasión. Y en toda esta sección del Evangelio, donde está encuadrado el pasaje que hemos leído, Jesús, vamos a ver que Jesús va a centrar su atención de una manera más especial en el grupo de discípulos que están con él. Va a enseñar, va a hacer milagros con las multitudes, pero también lo vemos en ese grupo pequeño, dedicando su atención, su interés, su enseñanza particular al grupo de discípulos. Y no solamente eso, sino también ofreciéndoles oportunidades para servir a otros, para ministrar a otros, para hacer misión, preparándolos para el papel que de hecho ellos tenían que ocupar en la iglesia. Ante la multitud y los pocos recursos, solamente 2 panecillos y 5 peces, Jesús les dice: dadles vosotros de comer. Implicaros vosotros, dadles vosotros de comer. Como refleja el libro de los Hechos, en ausencia de Jesús, son los discípulos, los apóstoles, los que tendrán que atender, de hecho, a las multitudes que se iban a convertir, que iban a formar parte de la primera iglesia, ¿verdad? Así que, en definitiva, Jesús de alguna forma está preparando la próxima generación en la iglesia. Esa travesía en el mar iba a ser también una experiencia para ellos de aprendizaje. Y Jesús es intencional cuando les dice: id vosotros a la otra orilla, y los deja solos. Es intencional. Jesús no hace nada por casualidad. Él siempre está queriendo enseñar cosas a los que le seguimos a Él. Ahora, la pregunta para nosotros esta mañana es: ¿y nosotros? ¿De qué forma nosotros estamos invirtiendo en la vida de la gente que nos tiene que seguir, que tiene que tomar el relevo y pasar el relevo a las próximas generaciones? El ejemplo de Pablo es claro, ¿verdad? Con Timoteo, por ejemplo, ¿no? Cuando Pablo le dice a Timoteo: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes que sean fieles, que sean dignos de confianza y que a su vez estén preparados para enseñar a otros. Fijaros, en ese texto de 2 Timoteo hay implicadas 4 generaciones. Está Pablo, está Timoteo, lo que me has oído a mí, eso tú, Timoteo, encomiéndalo, la tercera generación, a hombres creyentes que sean fieles, que sean dignos de confianza y que a su vez ellos, la 4ª generación, estén capacitados para enseñar a otros. Y no es solamente enseñanza. El discipulado es mucho más que enseñanza, es invertir tu vida en la vida de otra persona. Es dedicar tu tiempo a otro que va a estar contigo para aprender acerca del Señor. ¿Cómo estamos siendo intencionales ahí? Además, si comparamos este relato que acabamos de leer con el de la Gran Comisión, pues encontramos muchas conexiones. Y no creo que sea casualidad que el autor haya situado este episodio justo en la mitad de su Evangelio. Mateo tiene 28 capítulos, estamos en el capítulo 14, y hay diferentes elementos que coinciden. Así de memoria, si recordamos la Gran Comisión, ¿alguien se animaría a decir algún parecido entre este episodio en el que Jesús anda sobre el mar
y la Gran Comisión? Así de memoria. En la Gran Comisión, cuando aparece Jesús resucitado en el monte, ¿no? y envía a los discípulos a hacer discípulos de todas las naciones, ¿no? Ahí tenéis algunas conexiones, no las vamos a ver todas en detalle, y de hecho, un poquito más adelante veremos alguna más de las que aparecen ahí. Pero el énfasis, fijaros que el énfasis de la Gran Comisión vuelve a recaer en una iglesia en movimiento. Id, le dice a los discípulos, id y haced discípulos. En realidad sería mejor decir yendo, en la medida en que vais, en la medida en que os movéis, haced discípulos de todas las naciones. Una iglesia que está implicada en la misión. Esto es lo que debería caracterizar a la iglesia de todos los tiempos. Hacer discípulos sigue siendo nuestra misión, nuestra razón de ser, como Juan creo que nos recordaba hace un rato, hoy y siempre, ¿verdad? Pero para finalizar este punto me gustaría también llamaros la atención en cuanto al hecho de que en ambos pasajes, si veis los últimos dos cuadros, en ambos pasajes encontramos una mezcla de dudas, de cierta, incluso hasta de cierta incredulidad, por una parte, pero también de adoración y de asombro, de maravilla ante Jesús. Jesús le reprocha a Pedro su falta de fe cuando empieza a hundirse. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Literalmente está diciendo que Pedro tiene un corazón dividido entre la confianza, la fe en Jesús y la realidad que está viendo. Posiblemente eso nos suene a muchos de nosotros, ¿verdad? Esa división que encontramos a veces en nuestro corazón y que no entendemos a veces también, ¿verdad? Cuando los discípulos vieron en el monte de Galilea a Jesús resucitado con las llagas, pero puesto delante de ellos resucitado, lo estaban viendo con sus propios ojos. Fijaos. Y sin embargo dice el texto que algunos, a pesar de estar viéndolo con sus propios ojos resucitado, habiendo vencido a la muerte, dice que algunos dudaban. Dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Y está usando el mismo verbo que usa en el episodio del mar, ¿no? Que hemos leído. Jesús nos encomienda a su misión, quiere contar con nosotros para su misión a pesar de cómo somos, a pesar de nuestra naturaleza, de nuestra debilidad, de nuestro corazón dividido, de nuestra inconsistencia, de nuestra incoherencia. Él ya nos conoce, no le vamos a sorprender, ni Él se va a sorprender, pero conociéndonos como nos conoce, Él quiere contar contigo y conmigo para llevar a cabo su misión en este mundo. El mismo Pedro clama asustado a Jesús diciendo, Señor, sálvame, cuando se está hundiendo en el agua. El mismo Pedro, un líder, el que iba a ser líder de la iglesia, que necesita salvación, que no es de cartón piedra, que lo pasa mal, que siente cómo se hunde a veces, que es consciente de su propia debilidad, pero que experimenta en sus propias carnes lo que es sentir que en ese momento estás desesperado, que necesitas a Dios desesperadamente, recibir su ayuda, salir a flote. ¿Por qué? Porque así Él está también preparado para poder ayudar a otros. Si no pasamos por esas situaciones, si no experimentamos nosotros esas situaciones, difícilmente podemos ayudar a otros. Por eso más adelante el mismo Pedro, escribiendo a creyentes que lo están pasando muy mal, él puede desde su propia experiencia, desde su propia debilidad, puede escribir a los creyentes y decirles el Dios de toda gracia. Fijaros el título que usa Pedro para referirse a Dios, el Dios de toda gracia, que es quien nos llamó a su gloria
eterna en Jesucristo. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo sea quien os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Pedro puede decir eso con autoridad porque ha pasado por ahí, no solamente en el lago, en muchas otras situaciones, como sabemos, ¿no? Pero como hemos visto, como se ve en el cuadro también, en ambos pasajes se describe a un grupo de discípulos, de seguidores de Jesús, maravillados ante el Jesús resucitado y el Jesús que anda sobre el mar. Los que estaban en la barca cuando vinieron le adoraron. Posiblemente yo me imagino que cayeron de rodillas ante Jesús cuando entró en la barca con Pedro y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Qué contraste, ¿verdad?, con la gente de Nazaret que había rechazado a Jesús pocos días antes y decían de Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero, de José? ¿Qué nos va a enseñar este? ¿Qué puede hacer este? Pero los discípulos al ver a Jesús caen de rodillas maravillados. Y creo que necesitamos todos nosotros recuperar esa sensación de asombro, de maravilla ante el Jesús de los Evangelios. Estoy convencido, como también creo que se ha mencionado esta mañana, que existe una relación estrecha entre nuestra adoración, nuestro sentido de maravilla, de asombro ante Jesús y el modo en que llevamos a cabo la misión. Voy a mostraros una imagen que puede ser un tanto inquietante, no os asustéis, pero ¿qué os imagináis que puede ser esa imagen? Es un cuadro, una pintura, no sé si al óleo, no sé qué. ¿Qué os imagináis que puede ser? Alguien que se atreva a decir una locura. A ver. Parece un poco como una persona, si lo miras de una forma. Como una persona, si lo miras así, boca abajo. Bueno, una persona, ¿vale? Una persona que se mueve. ¿Alguien más quiere animarse? ¿Cómo te llamas? Pepe. Muy bien, Pepe. Gracias. Por ahí. ¿Un qué? Un rayajo. De los que te hacen en el coche cuando lo has comprado. Madre mía, esa difícil solución tiene. Ese hay que llamar seguro. ¿Alguien más? Un relámpago, ¿vale? ¿Os podéis creer que es también la imagen moderna de una iglesia? Esta obra, que está creada por un artista norteamericano que se llama Matthew Whitney, se llama Reunir y Dispersar. Y expresa la reunión y la dispersión de una iglesia en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, a medida que ésta vive y trabaja en la ciudad, como un corazón que en el movimiento de sístole y diástole reúne la sangre y la bombea, ¿verdad? Los creyentes que son reunidos en la comunidad y que son dispersados por toda la ciudad para ser misioneros en los lugares donde están. Seguramente si hubiera, no sé si hay algún artista aquí en Vida Abundante, pero si hay algún artista aquí, pues seguramente la forma, ¿no? Pero sería, pues no solamente el Mairena del Aljarafe, ¿no? Sería, ¿dónde iría esa sangre? ¿Dónde irían esos creyentes, ¿no? Si lo representaran por todo el Aljarafe, pero también seguramente por Sevilla y otras ciudades de Sevilla, ¿verdad? La relación entre adoración y la misión. En segundo lugar, ¿cómo vamos, Juan? Que yo estoy un poco despistado porque no he visto la hora. Vamos bien, la gente está bien. ¿Podemos seguir un poco más? Estamos en el primer punto. No, vaya. Se ha enfadado porque no era un hombre. Sigue. Seguimos. Media hora. Menos mal que está el papá ahí.
Bueno, el primer punto era una iglesia en movimiento, en misión. Un segundo aspecto que nos puede animar en este pasaje que hemos leído es la necesidad de la iglesia, de nosotros, de reconocer la voz de Cristo. Mientras Jesús estaba en el monte solo orando, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En la iglesia primitiva, en muchos de esos sermones, se representaba la iglesia como barca, como la barca o un barco, también el mar como un mundo, o sea, el mar como el mundo, ¿no? El mundo con todos sus peligros, ¿no? Todas sus dificultades, ¿no? Y la barca era como que, la iglesia iba como que iba contracorriente, ¿no? De hecho, ese viento contrario podía ser una imagen, ¿no?, de los peligros o las amenazas que enfrenta la iglesia, ¿no? Y de hecho, en toda esta sección alrededor del pasaje vemos diferentes peligros que la iglesia enfrenta, como la incredulidad, como veíamos antes en Nazaret, la persecución con Juan el Bautista o la falsa enseñanza con los fariseos y otros que enseñaban mandamientos de hombres pero no enseñaban la palabra de Dios. Ahora fijaros que en este contexto en el que estamos, de peligro y amenazas, ¿a qué nos lleva confiar en nuestros ojos, en la vista? Si hemos leído el pasaje, ¿qué es lo que pasa cuando los discípulos comienzan a ver algo que se mueve por el agua? ¿Qué pasó con los discípulos? Que tuvieron miedo, que se asustaron, que hasta pensaban que era lo que estaban viendo, un fantasma, un espíritu que estaba por allí andando, ¿no? Algunos de los que veían a Jesús resucitado dudaban, ¿no? Sin embargo, es el oído lo que va a ser clave para enfrentar esos peligros. Enseguida Jesús les habla. Ellos pueden escuchar su voz diciéndoles: tened ánimo, yo soy, no temáis. No me he puesto de acuerdo ni con David, ni con Juan, ni con los chicos de la alabanza esta mañana para este mensaje, pero ha habido mucha... El Señor nos está hablando mucho por ahí, creo, ¿no? Tened ánimo, soy yo, no temáis. Fijaros, la iglesia a la que escribe Mateo en el siglo I ya no podía ver a Jesús. Jesús muere, resucita, asciende al cielo y ya no está visible. A partir de ese momento no está visible para la iglesia. Sin embargo, y lo mismo sucede hoy, no podemos ver a Jesús con nuestros ojos, ¿verdad? Pero algo que debe animarnos es que ellos podían reconocer la voz de Cristo a través de su palabra. Y es más, para los discípulos que iban en la barca, no se trataba solamente de reconocer el timbre de la voz de Jesús. Ellos estaban en medio del lago, a oscuras, en la madrugada de la noche, totalmente a oscuras. Ven algo que se mueve, no saben lo que es, creen que es un fantasma, empiezan a gritar. Escuchan la voz de Jesús diciendo: tranquilo, soy yo. Pero ¿qué pasa cuando viene alguien a nuestra casa y suena el timbre, el telefonillo, ¿no? Hay 50 millones de personas, más o menos, aquí en España, ¿no? Pero si suena el telefonillo y tú escuchas, tú dices: ¿quién es? Y dices: soy yo. Tú reconoces. Bueno, algunos se reconocen antes de que hable, incluso mi hijo, si es mi hijo Andrés, pues lía un cisco con el timbre, empieza a llamar y dice: ese es Andrés, no ha abierto la boca, pero sabes que es Andrés. Y Simón hace así, toca, ti, ese es Simón. Dice: soy yo, abre. Soy yo, abre. Pero tú escuchas: soy yo, y ya sabes quién es por el timbre de voz, ¿no? Pero en este caso es mucho más que reconocer el timbre de voz de Jesús, lo que nos quiere enseñar aquí Mateo.
Con seguridad, la comunidad a la que escribe Mateo está familiarizada con la versión griega del Antiguo Testamento, ¿no? La Septuaginta. Y Mateo escribe en griego su evangelio, y ese yo soy de Jesús sonaría así: tened ánimo, ego eimi, no temáis. Ego eimi, yo soy. ¿A qué nos recuerda ese yo soy? Ese ego eimi. ¿Algún episodio del Antiguo Testamento? A Moisés y la zarza, exactamente, cuando el Dios del Antiguo Testamento, el Dios creador del universo, se aparece a Moisés en esa zarza ardiendo, y cuando Moisés le dice, bueno, ¿y qué le digo yo a la gente de mi pueblo? ¿Cómo te llamas tú? Dice, yo soy el que soy. Ese yo soy es el mismo Jesús. Esa es la verdad central que nos quiere enseñar aquí Mateo. ¿Y sabéis? También aparece ese ego en mí en la Gran Comisión. ¿Sabéis dónde? Cuando Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ego en mí todos los días. En la vida, como se ha recordado esta mañana, y también en la misión, en la evangelización, nos pueden rodear los miedos, las dudas, nos pueden hacer muchas veces sentirnos paralizados, bloqueados. Recordemos ahí que Cristo está con nosotros, ego en mí. En último lugar, el tercer punto que me gustaría compartir es que estemos dispuestos, que tengamos la disposición de correr riesgos y experimentar, para poder experimentar también el poder de Dios. Cuando Pedro reconoce a Jesús, o parece que lo reconoce, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, la reacción de Pedro es extraña. ¿Por qué Pedro actúa de esa manera? Yo me pensaba, ¿no? Digo, no hubiera sido más lógico que la oración de Pedro hubiera sido algo así como, Señor, si eres tú, acércate a donde estamos, sube la barca y de paso pues calma el viento y nos ayuda a llegar a la otra orilla, ¿verdad? Pero no. La oración de Pedro fue, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y yo no estoy muy seguro, ¿no?, de lo que hubo dentro de Pedro. Ya sabéis que Pedro es muy impulsivo, ¿no?, y seguramente hacía las cosas sin pensar demasiado. Pero creo que podemos estar de acuerdo en lo siguiente. Lo primero es que es evidente que había dudas en el corazón de Pedro, ¿no?, en cuanto a la identidad de Jesús. Le dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Si eres tú. O sea, parece que no estaba muy seguro, ¿no? En segundo lugar, Pedro estaba dispuesto a correr riesgos y salir de su zona de confort o de seguridad, salir de la caja, y en lugar de invitar a Dios a entrar en nuestros planes, en nuestro mundo, ¿no?, en nuestra actividad, en lo que hacemos, muchas veces incluso para Él, ¿no? Decimos, Señor, bendice lo que vamos a hacer para ti. Pedro estaba más dispuesto a salir de esa seguridad, de ese confort y decir, Señor, ¿qué quieres mostrarme tú? ¿Qué quieres que rompa de aquello que me da seguridad para ir a donde tú estás, para arriesgarme a hacer algo por ti? Unirme. Él le dice, Señor, ¿cómo puedo unirme a lo que tú estás haciendo? Como buen discípulo estaba dispuesto a recibir órdenes de su Señor. Manda que yo vaya a ti, ¿no?
Pero yo creo que es más que eso. Fíjate, todos los evangelios sitúan juntos el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, que nos recuerda a cuando Dios en el Antiguo Testamento alimenta al pueblo, ¿no? Y este milagro donde Jesús anda sobre el mar, que nos recuerda también al paso del Mar Rojo. Mateo, cuando Pedro le dice a Jesús, manda que yo vaya sobre las aguas, está usando esa palabra manda, es la misma que aparece en el relato de la alimentación de los 5.000. Jesús mandó, antes de multiplicar la comida, mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Quizás Pedro estaba recordando que aquella orden de Jesús fue la antesala del milagro. Y quizás Pedro lo que quería en el fondo también era poder participar de la obra sobrenatural de Cristo. Poder experimentar en su propia vida también el poder ilimitado de Dios. Hacer posible lo imposible, caminar él también sobre las aguas. Él había visto hacer posible lo imposible, cuando con unos poquitos panes y peces habían alimentado a toda una multitud. Y él dice, ahora yo quiero participar también de ese poder ilimitado de Dios, de ese poder sobrenatural, de alguna manera de poder ver también en la misión cómo Dios está dispuesto a hacer lo posible y lo imposible. ¿Qué más imposible a veces que cuando pensamos en amigos, en familiares, en gente que conocemos que no quieren saber nada de Dios, pero que Dios pueda cambiar sus corazones, ¿verdad? Cuando Jesús asciende al cielo le dice a aquel grupo de discípulos, aquella manada pequeña, ¿no?, que están asustados, ¿no? Cuando descienda el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y me seréis testigos, no solamente aquí en Jerusalén, sino en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues que el Señor nos ayude a vivir con esa disposición como la tuvo Pedro, a salir de nuestra zona de confort, a movernos fuera de nuestra seguridad, de los límites que conocemos, y estar dispuesto a ver cómo Dios nos llena con su poder y ver cómo Dios hace posible lo imposible por su poder ilimitado. Amén. Sí, pues vamos a orar. Podemos ponernos de pie. Gracias por vuestra paciencia también. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a maravillarnos, como hemos escuchado esta mañana, a maravillarnos de ti, de tu palabra y de tu poder, Señor. Queremos pedirnos que tú nos ayudes a explorar, a salir más allá de nuestro lugar de refugio, de seguridad, y poder convertirnos, sí, Señor, en agentes, medios, Señor, de cambio que puedan tocar la vida de muchas personas, Señor, que en este mundo te necesitan. Yo te doy gracias, Padre, por esta iglesia. Te pido, Señor, que tú la bendiga y que, Señor, ella pueda ser, como hemos visto en la imagen de este cuadro, Señor, pueda irradiar con tu luz, Señor, aquí cerca y más allá de este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.